Ojalá nunca te hubiera conocido. Marina lo dijo no en medio de una discusión, no en un arrebato. Lo dijo con frialdad, mirándome directamente a los ojos, durante la celebración de mi cumpleaños número 35, en un restaurante campestre cerca de Tula, frente a nuestros amigos. Llevábamos 5 años casados, 7 juntos. Desde fuera parecía un matrimonio sólido. Hipoteca compartida, cuentas en común, viajes planeados. Ella trabajaba como profesora en una escuela privada. Yo tenía un pequeño negocio de reparación de dispositivos. Desde fuera, estabilidad. Por dentro, grietas que yo no veía. Cuando pronunció esa frase, la mesa quedó en silencio. Alguien soltó una risa incómoda, pensando que era una broma. Yo también intenté sonreír, pero en su mirada no había ironía ni arrepentimiento, solo cansancio. Y en ese momento entendí. Esa frase llevaba tiempo formándose. El mesero seguía sirviendo vino como si nada hubiera pasado. El aire olía a carne asada y tierra húmeda. Mi amigo Ernesto carraspeó y dijo algo sobre el clima. Nadie la contradijo. Nadie me defendió. Todos bajaron la vista hacia sus platos. «Es una broma, ¿no?», pregunté, todavía intentando sostener la escena. Marina bebió un sorbo lento de su copa. No, no lo es. No levantó la voz. No buscó dramatismo. Fue una declaración administrativa, como cuando uno cancela un contrato. Sentí algo extraño. No rabia, no tristeza inmediata. Fue más bien una sensación de exposición, como si de pronto me hubieran quitado la ropa en público y todos estuvieran fingiendo que no lo notaban. Había pagado esa comida yo. Había organizado la reunión yo. Incluso había elegido el lugar porque a ella le gustaban los espacios abiertos. Pensé que sería un gesto bonito. Pensé que todavía valoraba los gestos. «¿Desde cuándo?», pregunté, sin saber exactamente qué estaba preguntando. «Desde hace tiempo», respondió. «Solo que hoy decidí no seguir fingiendo. Fingiendo». La palabra me perforó más que la frase inicial. Fingiendo que éramos felices. Fingiendo que admiraba mi esfuerzo. Fingiendo que mi negocio le parecía suficiente. De pronto recordé comentarios sueltos de los últimos meses, comparaciones con otros esposos, observaciones sobre ambición, bromas sobre que yo arreglaba teléfonos mientras otros construían empresas de verdad. Yo lo tomaba como humor ácido, como cansancio laboral, nunca como desprecio acumulado. Miré alrededor. Nadie sabía dónde mirar. Sentí que la celebración ya no me pertenecía. Era su escenario. Y yo, el ejemplo. «Podrías haber esperado», murmuré. «¿Esperar qué?», contestó. «¿Otros 5 años?» Ahí entendí algo más duro que la humillación pública. Para ella, yo era tiempo perdido. No gritó. No se levantó abruptamente. Simplemente dejó la servilleta sobre la mesa, se puso de pie y dijo que necesitaba aire. La vi caminar hacia el jardín iluminado con focos amarillos. Nadie me tocó el hombro. Nadie dijo, «Lo siento». La conversación se reanudó en susurros, como si yo no estuviera sentado allí. Por primera vez en años, sentí que no era el proveedor, ni el anfitrión, ni el esposo. Era la carga. Y mientras el pastel llegaba con una vela encendida que nadie se atrevía a cantar, entendí que algo se había roto mucho antes de esa noche. Solo que yo fui el último en enterarme. Marina era 6 años menor que yo. Cuando nos conocimos en Yaroslavl, tenía 23 años. Acababa de terminar la universidad, vivía en un pequeño apartamento alquilado y soñaba con una vida tranquila. Yo la ayudé a mudarse a Moscú. Pagué sus cursos de especialización, di el primer pago de nuestro apartamento y compré un coche que estaba a mi nombre, aunque ella lo usaba. Nunca lo vi como un sacrificio. Pensé que así debía actuar un esposo. Con el tiempo, los roles quedaron claros sin necesidad de hablarlos. Yo, finanzas, decisiones, responsabilidad. Ella, el ambiente del hogar, los planes sociales, la ligereza del día a día. Pero poco a poco, sus conversaciones sobre tranquilidad
se transformaron en quejas sobre rutina aburrida. Yo no le di importancia. Para mí, la estabilidad era un cimiento. Para ella, empezó a convertirse en una jaula. Al principio fueron detalles pequeños, comentarios sueltos mientras lavábamos los platos. Siempre es lo mismo, decía. Trabajo, casa, cena, dormir. Yo respondía con soluciones prácticas. Podemos viajar en otoño, o cambiar de restaurante los viernes. Ella suspiraba, como si yo no entendiera el problema. Con el tiempo dejó de hablar de viajes y empezó a hablar de experiencias, de intensidad, de sentirse viva. Palabras que nunca habían estado en nuestro vocabulario cuando planeábamos presupuestos y tasas de interés. Yo seguía viendo números. Ella empezó a ver ausencia. Recuerdo una noche en la cocina, con el ruido del refrigerador de fondo. Me dijo, «A veces siento que vivo en un proyecto tuyo». No supe qué responder. En mi cabeza, todo lo que hacía era para nosotros. El apartamento no era una inversión fría, era seguridad. El coche no era control, era comodidad. Las cuentas pagadas a tiempo no eran poder, eran protección. Pero en su tono había otra lectura. Yo organizaba, yo decidía, yo resolvía. Ella aceptaba. Nunca discutimos quién llevaba el timón. Simplemente quedó así. Y mientras yo me sentía útil, necesario, incluso indispensable, algo en ella empezaba a resentirse. Comenzó a hacer más planes sin consultarme. Salidas con colegas, talleres de fin de semana, reuniones improvisadas. No pedía permiso, pero tampoco avisaba con claridad. Era sutil, pero distinto. «No quiero pedirte cada cosa como si fuera una niña», me dijo una vez. Me sorprendió. Nunca le exigí permiso, pero entendí que, sin darme cuenta, me había convertido en el punto de aprobación silencioso. Si yo financiaba, yo validaba. Y eso empezó a incomodarla. A veces, cuando revisaba los gastos del mes, le preguntaba por compras que no entendía. No lo hacía con mala intención. Era costumbre, administración. Ella lo interpretaba como supervisión. «No soy tu empleada», soltó una tarde, cerrando la laptop con más fuerza de la necesaria. Ahí sentí por primera vez que el equilibrio no era tan estable como creía. Yo pensaba que responsabilidad era amor en acción. Ella empezó a verlo como una estructura que la definía demasiado. Y aunque seguíamos durmiendo en la misma cama, cenando en la misma mesa y pagando la misma hipoteca, la distancia ya no era geográfica, era invisible, y crecía. Después de aquella frase en el restaurante, volvimos a casa en silencio. Ya en el apartamento le pregunté directamente, «¿De verdad piensas eso?». Se sentó en el sofá y respondió, «A veces sí». Luego añadió lo que terminó de romperlo todo. «Siento que me estoy asfixiando. Incluso pensé en engañarte, solo para sentir algo real». No gritaba, no acusaba. Era una confesión fría. Dijo que yo era demasiado correcto, demasiado confiable, demasiado predecible. Esa noche no levanté la voz, escuché, y comprendí que vivíamos versiones distintas de la misma historia. Yo estaba construyendo un futuro. Ella estaba buscando emociones. Me quedé de pie frente a ella, todavía con la camisa del restaurante puesta. Aflojé el botón del cuello como si el aire realmente faltara, pero la asfixia no era mía. «¿Qué significa algo real?», pregunté al fin. Marina se pasó la mano por el cabello. «Significa no saber siempre qué va a pasar, no tener todo decidido, no sentir que mi vida está planificada hasta los 50. La miré. Durante años creyó que mi previsión era cuidado, que mis planes eran una forma de protegernos. Ahora entendía que, para ella, eran un mapa sin espacio para desviarse. «¿Y yo qué soy en esa ecuación?», dije. «Eres seguro». Lo dijo como si fuera un defecto. Seguro, predecible, confiable. Virtudes convertidas en peso. Me senté frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo no pensé en soluciones. No ofrecí viajes, ni cambios, ni terapia. Solo pregunté, «¿Hay alguien?». Tardó en responder.
No bajó la mirada. No. Pero pensé en que podría haberlo. No era una traición consumada. Era peor. Era la idea abierta de que yo ya no bastaba. Sentí un golpe silencioso en el pecho. No celos, no rabia. Una sensación más profunda. Reemplazabilidad. Durante años fui el que resolvía todo, el que sostenía, el que hacía que nada faltara. Ahora descubría que lo imprescindible no era sinónimo de deseado. Nunca quise controlarte, dije. Lo sé, respondió. Ese es el problema. Nunca hiciste nada mal. Y aún así, no soy feliz. Ahí comprendí algo incómodo. Ella necesitaba un conflicto que justificara irse. Yo no se lo había dado. Entonces lo inventó en su interior. El silencio se volvió denso. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Se encogió de hombros. No lo sé. Solo sé que no quiero sentir esto 5 años más. 5 años más. Para mí eran estabilidad acumulada. Para ella, condena prolongada. Me levanté y caminé hacia la cocina. Abrí el refrigerador sin saber qué buscaba. Cerré la puerta. Volví al salón. Si te sientes atrapada, no voy a retenerte, dije finalmente. Sus ojos se movieron por primera vez con algo parecido a sorpresa. Creo que esperaba resistencia, discusión, súplicas. Yo también, si soy honesto, esperaba que ella dudara al oírlo, pero no lo hizo, y en ese instante entendí que la conversación no era el inicio de la ruptura, era su confirmación. Yo llevaba años construyendo un mañana sólido. Ella llevaba meses despidiéndose en silencio. Al día siguiente presenté la solicitud de divorcio, sin amenazas, sin escenas. Cuando lo supo, reaccionó de inmediato. ¿Hablas en serio? ¿Por una sola frase? Pero no era una sola frase. Era una verdad que llevaba tiempo esperando salir. Cambié las cerraduras del apartamento, bloqueé temporalmente el acceso a la cuenta conjunta y dejé de pagar sus cursos adicionales. Recuperé el coche. Esa misma noche vino con los ojos hinchados de llorar. Estaba alterada. No quise decirlo así, pero ya podía ver la diferencia entre arrepentimiento y miedo a perder la comodidad. Cuando entendió que mi decisión era definitiva, por primera vez tuvo verdadero miedo. No golpeó la puerta. Tocó con cuidado, como si ya no estuviera segura de tener derecho a entrar. Abrí solo porque quería escucharla sin testigos, sin público. Se quedó de pie en el pasillo, mirando la nueva cerradura. ¿De verdad hiciste esto tan rápido? Sí. Entró despacio. Observó el salón como si algo hubiera cambiado físicamente. En realidad, lo que había cambiado era el equilibrio. No puedes tomar una decisión así en caliente, dijo, secándose las mejillas. Ni siquiera hemos hablado bien. La miré con calma. Hablamos anoche, pero yo estaba confundida. No parecías confundida. Se sentó en el borde del sofá, el mismo lugar donde había dicho que pensó en engañarme. Esta vez, su postura no era firme. Sus hombros estaban hundidos. No quiero perderlo todo por un mal momento, susurró. Ahí estaba la palabra clave. Todo. No dijo, no quiero perderte. No dijo, te amo. Dijo, todo. No estás perdiendo nada que no hayas decidido soltar, respondí. Me observó como si no me reconociera. Durante años fui el hombre que negociaba, que buscaba puntos medios, que proponía soluciones. Ahora no ofrecía ninguna. Podemos ir a terapia, insistió. Podemos cambiar cosas. Yo puedo cambiar. La escuché. No sentí satisfacción, tampoco compasión inmediata. Sentí claridad. No quiero que cambies por miedo, dije. Y no quiero quedarme donde soy suficiente solo cuando estoy por irme. El silencio volvió, pero esta vez no era tenso, era definitivo. ¿Es por el dinero?, preguntó de pronto, casi con desesperación. ¿Crees que solo me importa eso? No respondí de inmediato. Pensé en los cursos pagados, en el coche, en las vacaciones organizadas, en las cuentas que yo revisaba mientras ella hablaba de sentirse atrapada.
Creo que te acostumbraste a que yo sostuviera todo, contesté al fin. Y cuando eso dejó de emocionarte, empezaste a resentirlo. Sus labios temblaron. No soy una interesada. No dije eso, pero ambos sabíamos que el miedo que ahora mostraba no era al amor perdido. Era al suelo moviéndose bajo sus pies. Se levantó y dio unos pasos hacia mí. Por favor, no hagas esto así. Dame tiempo. Y por primera vez en años, fui yo quien negó con la cabeza sin titubear. Ya te di tiempo, solo que no lo sabías. En ese instante comprendí algo que me dolió y me liberó al mismo tiempo. No estaba castigándola. Estaba retirando mi disponibilidad. Y eso, para alguien acostumbrado a que siempre estés, se siente como un abismo. Un mes después, se mudó con sus padres a Riazán. Tuvo que dejar su trabajo en la escuela privada. No podía sostener los gastos ni los desplazamientos. Cerró sus cursos por falta de dinero. Algunos amigos dijeron que fui demasiado duro, otros que hice lo correcto. Ella enviaba mensajes largos, disculpas, recuerdos, promesas de cambiar. Una vez escribió: entendí que no dije eso porque no te amara, sino porque tenía miedo de la vida adulta, pero el miedo también es una elección. Y las palabras dichas con calma rara vez son accidentales. Al principio no respondí a ninguno de sus mensajes, no por crueldad, porque cada frase suya parecía dirigida a la estabilidad que había perdido, no a mí. Extraño nuestra casa, extraño nuestras cenas, extraño cómo me cuidabas. Nunca dijo, extraño cómo te miraba. En Riazán vivía de nuevo en su antigua habitación, con los muebles juveniles que no encajaban con la mujer que decía sentirse atrapada en la rutina adulta. Irónico. La jaula que describía en Moscú ahora era reemplazada por una infancia reciclada. Un amigo en común me llamó una noche. Está mal, ¿sabes? No era necesario llegar tan lejos. Le pregunté qué significaba tan lejos. El divorcio, cortar cuentas, el coche. Podías haberle dado tiempo. Tiempo. Me di cuenta de que, para muchos, firmeza es sinónimo de frialdad. Pero nadie vio la noche en el restaurante. Nadie escuchó la serenidad con la que me dijo que hubiera preferido no conocerme. No fue un arrebato. Fue una evaluación. Los trámites avanzaron rápido. Legalmente no había mucho que discutir. El apartamento estaba a mi nombre. El coche también. Las cuentas eran claras. Ella insistió en vernos una última vez antes de firmar. Acepté. Nos encontramos en una cafetería cercana al tribunal. Llegó más delgada, sin maquillaje, con el cabello recogido de forma descuidada. No era la imagen elegante que solía proyectar. Tampoco era una víctima. Era alguien enfrentando consecuencias. No pensé que fueras capaz de soltar así, dijo apenas nos sentamos. Yo tampoco, respondí. Y era verdad. Durante años creí que mi identidad estaba atada a sostener, a resolver, a mantener. Soltar fue más difícil que quedarme. Me asusté, insistió. Sentía que todo estaba decidido, que mi vida ya estaba escrita. Y ahora no lo está, contesté. Me miró como esperando que añadiera algo más. Una puerta abierta. Una condición. Un si vuelves. No lo hice. ¿Nunca dudaste? Preguntó. Sí, dudé. Dudé la noche que presenté la solicitud. Dudé cuando cambié la cerradura. Dudé cuando dormí solo por primera vez, sin escuchar su respiración al lado. Pero la duda no invalida la claridad. Dudé, admití. Pero no sobre lo que dijiste. Dudé sobre cuánto tiempo llevaba ignorándolo. Sus ojos se humedecieron. No quería destruirlo todo. Lo sé. Y en ese momento comprendí algo sin rencor. Ella no quiso destruir. Solo quiso sentir. El problema es que algunas personas no distinguen entre intensidad y ruptura. Firmamos. No hubo abrazo. No hubo promesa de amistad. Solo un asentimiento leve, como cuando se acepta un resultado inevitable. Al salir, el aire era frío.
Por primera vez en mucho tiempo no sentí que estaba perdiendo algo. Sentí que estaba dejando de cargarlo. Pensé mucho en todo. Las primeras semanas después del divorcio me despertaba antes de que sonara el despertador. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio incómodo de antes. Era un silencio limpio, sin expectativa. Me sentaba en la cocina con una taza de café y repasaba conversaciones antiguas como si fueran escenas de una película que ya no podía editar. Entendí que confundí cuidado con garantía de amor. Creí que si proveía, protegía y planificaba, eso bastaría. Durante años pensé que amar era anticiparme a los problemas, quitar obstáculos antes de que aparecieran, convertirme en una estructura firme para que ella pudiera apoyarse. Pero una estructura demasiado firme también puede sentirse inmóvil. El amor no es solo estabilidad, y tampoco solo emoción. Es coincidencia de direcciones. Nosotros caminábamos juntos, pero no hacia el mismo lugar. Yo avanzaba hacia seguridad. Ella buscaba intensidad. Yo acumulaba certezas. Ella necesitaba incertidumbre. No era maldad, era desalineación. Me pregunté muchas veces si pude haber sido más espontáneo, menos controlador sin querer serlo, menos enfocado en el largo plazo. Tal vez sí. No soy un hombre perfecto. Me aferro a los planes porque crecí sin ellos. La previsión me da calma. Pero entendí algo más incómodo. Aunque hubiera cambiado ciertos gestos, su necesidad profunda no era un ajuste. Era otra vida. No me arrepiento de haberla apoyado. Me arrepiento de no haber visto cómo se alejaba poco a poco. Las señales estaban ahí. Sus silencios más largos, sus bromas sobre mi previsibilidad, la forma en que hablaba de otras parejas con brillo en los ojos. Yo lo interpreté como fases normales. Preferí la versión cómoda de la realidad. Si no hubiera pronunciado aquella frase en mi cumpleaños, quizá habríamos vivido años más dentro de una ilusión. Una convivencia correcta, ordenada, educada, pero vacía de deseo mutuo. Ojalá nunca te hubiera conocido. Suena como un final. Para mí fue el comienzo. No porque dejara de doler. Dolió. Duele aún cuando recuerdo la mesa, las miradas incómodas, la vela que nadie sopló. Pero esa frase rompió la narrativa que yo sostenía con disciplina. Me obligó a aceptar que ser necesario no es lo mismo que ser elegido. Aprendí que el amor no se mantiene por contrato implícito, no se conserva por inversión previa, no se asegura por comportamiento intachable. También comprendí que la firmeza no es crueldad cuando nace del respeto propio. A veces pensamos que sostener es noble, incluso cuando la otra persona ya soltó internamente. Pero quedarse donde ya no te quieren con claridad no es lealtad, es miedo. Ella temía la vida adulta. Yo temía el fracaso del matrimonio. Ambos actuamos desde el miedo, pero solo uno lo dijo en voz alta. Ahora, cuando recuerdo aquella noche en el restaurante, ya no siento humillación. Siento precisión. Porque a veces la verdad más dolorosa es la que nos salva de un futuro mucho más devastador. Y yo prefiero una herida limpia que una mentira prolongada.